EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Con mucha alegría y muy desde el corazón, acompaño y celebro la Eucaristía como una acción de gracias por la vida de Óscar en su cumpleaños hace una semana larguita. Como les decía al comenzar la celebración, no son tantos los bautizados, los laicos, que puedan decir que hay una estela de frutos de evangelización, de frutos espirituales, tras muchos años de batallar en la renovación carismática, en la emisora En su Momento y Minuto de Dios, luego estos primeros intentos en una emisora radio bolivariana, luego con la emisora La Voz de Jesucristo, luego con la casa sede de la Escuela Bíblica Católica. Quedó muy marcado en mi corazón hace unos años cuando los acompañaba a los retiros en San Pedro de los Milagros y veía ya la turba de gente muy joven, turba porque eran muchos, una multitud, gritando los carros del faraón y cantando y emocionados. Y me tocó ver una camada de gente joven que ya se han ido casando, ya a algunos les ha salido canas, a otros el cabello se les ha caído. Y bueno, esa es parte de la dinámica de la vida, Con Luz María nos tocó cuando hiciste un trabajo para una especialización sobre la oración. Y eras una enamorada sobre la oración. Estamos hablando de hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y hoy recogen los frutos. Si me preguntan sobre la vida de Óscar, que lo recuerdo alguna vez citado ya por la Junta Directiva de la Congregación Mariana, me quedó grabada esa imagen. Estoy hablando hace unos 28, 30 años. Cuando se estaba en ciernes, era La Voz de las Américas y por primera vez empezaba la emisora El Minuto de Dios en ese momento, que fue el primer director, y se empezaron algunas conversaciones, el noticiero católico, la radio revista Comunica. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de ahí saldría luego. Moisés utilizaba chorcito en esa época, chorcito corto, ya luego Moisés se puso pantaloncito largo, pero en esa época era de chorcito. Yo de Óscar quisiera resaltar como 3 dimensiones que las digo muy del corazón. La primera, un apasionado de la palabra de Dios, un apasionado del Evangelio, un estudioso del Evangelio. Tengo un libro que me diste, Comentario Bíblico Latinoamericano del Nuevo Testamento. No sabe lo que me ha servido y lo he aprovechado. Me lo dieron hace 8 o 10 años. Y yo lo digo, y sepan ustedes, no son tantos los laicos, ni siquiera entre los sacerdotes, que tienen la formación bíblica de Óscar, porque estudia, porque lee, porque se apasiona, porque se va a sus retiros en Tierra Santa, porque disfruta estar allá en la tierra de Jesús, porque puede aprovechar y hacerlo, porque saca sus merecidos días de descanso por allá, de oración, de contemplación. Siento que hoy el nombre de la emisora, La Voz de Jesucristo, la palabra que han llevado a muchas comunidades, no ha sido en vano. Esto queda, y uno siente que mucha gente que ha salido de la escuela tiene, digamos, una formación, una centralidad en la palabra, una centralidad en procesos, una centralidad en hacer pequeñas comunidades, que fue un poco lo que decía la Conferencia de Obispos de Aparecida en Brasil en el año 2007, hace ya 17 años, y ya desde antes, digamos, la escuela fue profética y fue visionaria en eso. Yo creo que uno nunca se arrepiente. Lo único que se arrepiente uno de envejecer es no tener más tiempo para conocer más la palabra, para enamorarse de ella, para descubrir la riqueza insondable, porque tiene respuestas para todo en la vida. Uno está bien, bueno, puede ir donde el psicólogo, el terapeuta, el psicoanalista, el psiquiatra, el sociólogo, el maestro, el amigo, el sacerdote, está bien, pero la palabra de Dios, estoy convencido con el 30 años de ministerio sacerdotal, caminando los 31, estoy convencido que lo único que yo lamento del paso de los años es decir, uno, ¿por qué no ha conocido más profundamente ese regalo que dejó Jesús a su iglesia?
en lo que consignaron primero como palabra oral viva y luego palabra viva pero escrita en los evangelios y en general en el Nuevo Testamento y en toda la Escritura. Y Oscar nos ha enseñado a todos a amar la palabra, a estudiar la palabra, a encontrar respuestas en la palabra, a iluminar la vida desde la palabra. Y esto no es tan fácil de encontrarlo en personas, de manera que siente esa alegría de muchos años, metiéndole el diente, trabajándole al tema de la palabra de Dios. Pero resalta una segunda dimensión, un apasionado de la familia. No es tan común que un evangelizador diga, la esposa se mete en este cuento, en esta fiebre, en esta pasión del evangelio, y con Luz María han estado evangelizando por muchos años, pero no solamente Luz María, ver que Juan David y amén de pronto un poquito de los otros hijos, también más por los laitos, se han ido metiendo, y uno decir, tenemos una familia que se ha apasionado por el evangelio, por el anuncio. Todos tenemos familia, pero a veces tú le dices, vamos a la escuela, vamos a la Eucaristía, vamos a hacer este retiro espiritual. Y es la familia como que con cariño, pero le saca uno el cuerpo. Y uno ve que no los apasiona, no los enamora, no los entusiasma. Aquí siente que si has sido profeta en tu tierra, porque ser profeta en la familia no es tan fácil. La familia donde uno toma sopita de la misma olla, donde uno está compartiendo el mismo techo, donde uno lo ve en las 24/7, es porque tu vida, tu predicación ha calado en tu esposa, ha calado en tus hijos. Y uno dice, hemos visto en el esposo, en el papá, hemos visto esa persona que nos habla con su vida, con su amor por la palabra de Dios. La familia es un tesoro muy grande. Yo sé que hoy todo el mundo tiene a veces dos medios trabajos o dos trabajos de medio tiempo y buscando cualquier pesito, y decimos que eso es riqueza y se necesita, no digo que no, pero la gran riqueza de la vida es la familia. Y lo digo de manera muy personal, en los momentos más difíciles de mi vida, si alguien ha sido apoyo, sostén, ha sido la familia. Y yo creo, Oscar, que poder decir, he predicado la palabra puertas afuera de mi casa, pero si algunos de mis hijos y mi esposa han estado conmigo en esta aventura de la fe, la aventura del anuncio del evangelio, es porque tu testimonio también ha calado profundamente en ellos, porque no es un embeleco, no es una fiebre, no es un antojo de unos meses. Ya llevan años en este tema, y siente que los frutos se ven. Esa es una segunda pasión que te veo. Pero habría una tercera pasión que le veo a Oscar, además de la pasión por la palabra y por el evangelio, además de la pasión por la familia, y es la pasión por hacer discípulos de Jesús, por formar comunidades de jóvenes, comunidades de matrimonios, comunidades de profesionales, comunidades mixtas. Y a partir de comunidades se han sostenido más allá, digamos, de un cambio de época, de que la gente hoy tiene 1000 cosas, de que tienen 1000 ofertas en espiritualidades orientales, espiritualidades a veces nuevas o novedosas, iglesias cristianas, muchos proyectos que hay hoy en día. He visto aquí el fruto en muchas comunidades en hacer discípulos, en hacer seguidores de Jesús, en enamorarlos de Jesús. Yo lo digo con toda sencillez, si uno buscando del Señor todos los días, la vida pesa, ¿cómo será sin buscarlo? ¿Cómo será sin buscarlo? Yo voy a decirles algo, yo admiro a los ateos. Y admiro un ateo no porque no crea en Dios, sino yo cómo lleva la vida, no se pega un pepazo, no se pega un tiro en la cabeza cuando tiene una crisis, una chiripiolca, una depresión, una angustia, porque a uno la fe
lo lleva a sobrenaturalizar muchas situaciones. La fe lo lleva a decir: este huracán, esta tormenta, esta tempestad va a pasar. Dios está más allá del cielo encapotado, del cielo nublado. Está el sol, es de día, nos ilumina, el Señor nos acompaña. Y esa mirada sobrenatural, esa mirada superior, esa mirada con más horizonte, más alta, es propia de un discípulo del Señor. Y he visto en ustedes esa delicadeza con la que celebran la Pascua y cómo tratan de mostrar toda esa conexión entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Los acompañé por lo menos en 2 Pascuas que yo recuerde. Se reunía mucha gente. También la celebración bonita de Acción de Gracias a final de año en diciembre. 2 eventos que hacen de encuentros con la palabra, donde invitan escrituristas de otros países, y congresos, y es buscar esa obsesión, en un sano sentido lo digo, por enamorar de la palabra y descubrir que en ella encontramos respuestas. Pero tal vez más meritorio de estas 3 pasiones, por la palabra, por la familia y por hacer discípulos, es entender que Óscar y la familia han sido adelantados en una sociedad, en una iglesia como la nuestra, que ha sido muy clericalizada. Todos los sacerdotes, los laicos así relegaditos. A veces de pronto el laico como proclamador de la palabra, como ministro extraordinario de la comunión, como manejar cualquier grupito de oración por ahí, pero de ahí nada más. Y ver este liderazgo, ver esta capacidad de convocatoria, ver ser creídos por los propios laicos de que una familia, una cabeza, a través de medios de comunicación, emisoras, ahora en medios digitales y de manera presencial en esta sede, que la batallaron, que la lucharon, que la sudaron y a veces la sudan todavía, con vecinos queridos, otros menos queridos, de todo. Entonces, con todo el desgaste de lo que implica lo administrativo, uno descubrir como toda esta realidad de que hay un profetismo. Hay profetas inmensos, un Elías, un Eliseo, pero hay profetas también en el siglo XXI. Lo curioso es que a veces el profeta, y es un signo profético, es entendido por unos, aceptado por unos, acogido por unos, comprendido por unos, e incomprendido, mirado con sospecha por otros. Si todo el mundo nos aplaude, somos falsos profetas. Si todo el mundo nos adula, nos lisonjea, no sé qué, no somos verdadero testimonio. Uno necesita por allá que lo tallen. Y a veces el ser tallado viene de círculos muy cercanos dentro de la misma iglesia. Es la vida de todos los profetas, es la vida de todos los santos. No digo que seas un santo y no digo que seas un profeta, aunque tenés mucho del profeta del siglo XXI. Pero Óscar, en esta edad de tu vida, tus primeros 70 años, me dice que en el 7º piso hay muy buena panorámica, me dice que tiene muy buena vista. Ojalá no te ponga un edificio muy alto ahí al frente para que te deje con buena vista, con buena divisa. Si miras para atrás, siente la satisfacción, siente el agradecimiento profundo con el Señor, que ha sido bueno, muy bueno contigo, que ha sido muy bueno contigo en la obra de tu familia, en tu propia vida 1, en tu familia 2, y en los frutos de tantos discípulos que hoy sirven en parroquias, que sirven en carismas dentro de la iglesia. En la misma Casa Retiro Montemaría nos ayudan gente de Yeshua, que uno les ve la formación y les ve el cariño y el celo por evangelizar. De manera que es más que reconocimiento. Sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, a nombre de la Arquidiócesis de Medellín, yo quiero darte las gracias, la Iglesia de Medellín, porque a veces no vemos quienes están ahí sacando la cara, poniendo pecho, además de, claro, el clero y los sacerdotes, todo eso, pero cuántos laicos con mucho esfuerzo y una espiritualidad que, lo digo, me parece muy centrada. Espiritualidades o formas de seguimiento de Cristo hay muchas, pero una espiritualidad centrada en la palabra,
centrada en procesos y centrada en hacer comunidades, me parece que hay una intuición profética. Además, agregaría, el lenguaje de usted es un lenguaje muy existencial, más que moralista, muy esperanzador y alegre, más que condenador y señalador. De manera que es algo muy bonito que siento que el mundo necesita. Estamos en un tiempo de cambios y tenemos un desafío hoy. Hablaba con el rector de un colegio X aquí en Medellín y me decía: padre, ¿cómo presentarle a la gente hoy la fe? Yo le hablaba de la fe como experiencia mística, de un amor que transforma, la fe como experiencia sapiencial y la fe como experiencia de renovación humana y social. Esas tres dimensiones. Ustedes harán su propio camino y los tiempos nos van cambiando rápidamente, pero en oración y de mano de la palabra. Ella siempre antigua, siempre nueva. Siempre antigua, siempre nueva. Ella es capaz de mostrarnos, siguiendo las luces del Espíritu, mostrarnos hacia dónde apuntar para captar los jóvenes, para captar los matrimonios, para captar tantas personas que hoy gritan desde el fondo de su corazón: necesito escuchar a Dios. Pero a veces sienten el discurso de nosotros dentro de la iglesia, un discurso un poco repetitivo, un discurso cansado, un discurso agotado. Y hoy esto nos exige a todos con humildad, con creatividad, en espíritu sinodal, como dice el Papa, acompañándonos sin decir yo tengo la receta. Aprender a mirar y a decir el Evangelio siempre tendrá luz para el caminante, el peregrino, siempre tendrá respuestas para el que pregunta, siempre será fuerza para el decaído, siempre será alegría para el que está acongojado por alguna prueba de la vida. Que sigan en su tarea. ¿Cuántos años de Jesús? ¿20 y tantos? ¿Cuántos? 27 años. 27 años desde el año 97. Sigan adelante, las nuevas generaciones sepan relevar a aquellos que imprimieron un espíritu a esto y echar para adelante. Y en medio del mundo que nos ofrece 1000 promesas, decir: ¿a quién iremos? ¿A quién buscaremos? Solo tú, Jesús Maestro, solo tú, Jesús crucificado, tienes palabras de vida eterna. Padre, que hay gente que ha pasado y no vuelve o no persevera en todos los procesos evangelizadores, en todas las parroquias, en todos los movimientos, siempre hay esa dinámica, porque iniciar en el camino de Dios es de muchos, perseverar en el camino de Dios es de pocos, y terminar la vida en el camino de Dios es de santos y de hombres únicos. De manera que los felicito a los que han perseverado, a los que se han encanecido acá, a los que han perdido algo el pelo, John Jairo, a los que han perdido algo el cabello, ahí tienen entradas más pronunciadas, unas bahías ahí, ensenadas que llaman ensenadas. Y los que nos hemos encanecido también, ahí me decían: padre, ahí le vimos la cabecita blanca, y yo dije: sí, eso es la sabiduría y experiencia, ahí vamos todos. Sepan, simplemente como mensaje final, y es un esfuerzo que lo digo para mí también, para mí y para la iglesia, que sepamos discernir lo que San Ignacio de Loyola hablaba tanto, el discernimiento de espíritus, el buen espíritu, el mal espíritu, la consolación, la desolación. Sepan discernir qué nos pide Dios en este momento de la iglesia. Los evangelizadores, salió de nuestro vocabulario una palabra: cansarnos. Padre, que me cansé con mis hijos. No. Que me cansé de luchar con el jetón del marido. Siga luchando con ese jetón. Sígale bregando. Que con la bruja de mi cuñada, siga luchando con la bruja de la cuñada. En un evangelizador no está la palabra cansarse. Siempre antigua, siempre nueva la palabra, que nos muestre caminos, y que estos que han abierto brecha no se cansen. Oremos por ellos. Hoy el mayor regalo es la oración, más allá de la obra que han hecho, de la que les toca todavía hacer. Y que en estos tiempos fascinantes, yo no hablo de peligro, no hablo de nada, tiempos fascinantes de la iglesia, época de cambios, sepamos entender
el lenguaje, la sensibilidad, la necesidad de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y sepamos enseñarles el Evangelio, esa palabra con fuego, esa palabra de vida, esa palabra transformadora, esa palabra encarnada que es Cristo, y encontrarnos con Él, como ustedes repiten tanto, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Amén.